Bienvenidas y bienvenidos al Diario de Dorian. Yo soy Arantxa y hoy vamos a hablar de la manera de empezar a leer a Virginia Woolf. ¿Cuál sería el orden de lectura más apropiado o más sencillo? Y algunos truquitos más. Y empezamos. El primer libro que he elegido para que leáis de una manera más sencilla a Virginia Woolf es La señora Dalloway. ¿Por qué? Porque precisamente fue el primer libro que me dieron en la universidad años A para empezar a estudiar a esta autora. Y pienso que lo que ellos pensaron es lo que pienso yo, que es de sus obras es la que utiliza el flujo de conciencia, que luego veremos qué es, de una manera más clara y más sencilla. Luego hay otras obras que lo utilizan de una manera como más complicada, digamos que más a palo seco. Bien, voy a empezar un poco con la sinopsis de Virginia Woolf, no, de la sinopsis de la señora Dalloway. Tiene una frase que es ya histórica en el mundo literario, que es la señora Dalloway, la señora Dalloway dijo que ella misma se encargaría de comprar las flores. ¿Por qué compraba flores? Porque esa noche daba una fiesta en su casa. Y la novela empieza a la mañana cuando ella sale a comprar las flores y termina cuando termina la fiesta. Son menos de 24 horas en las que pasan muchas cosas, pero esas cosas que pasan no son una acción trepidante, sino son cosas que ocurren en la mente de los personajes que pueblan la novela. Así, por ejemplo, la señora Dalloway, cuando va a comprar las flores a la mañana, hay un momento en que se para en la calle, ve pasar unos carruajes con unas viudas, dice que iban a comprar cosas, ve a un señor poniendo las joyas dentro del escaparate de su tienda y ella dice que vive un momento como así, como de felicidad. Creo que además eso es una cosa que nos ha pasado a todos en algún momento, ¿no? De estar solo y estar en un sitio igual recibiendo los rayos del sol y dices, ¡buah, qué momento tan bonito! Como que estás como en paz o como algo, no sé, algo bonito, algo de sentir felicidad, ¿no? De cierto modo, pequeños granitos de felicidad que se sienten. Después de ese momento, un narrador en tercera persona habla de lo que está pensando la señora Dalloway y luego enseguida solamente oímos la voz de ella que piensa, a veces piensa en sus amores, cómo conoció a una persona, cómo luego se casó con otra, va hacia el pasado, a veces va hacia el futuro, piensa sobre su hija, cómo va a ser su vida, etc. Luego, esa tercera persona que está como registrando, grabando lo que la señora Dalloway piensa y nos comunica, pasa a otra cabeza, a otra mente, va saltando de una persona a otra y nosotros recibimos de manera fragmentaria pues trozos del pasado, de cómo sucedieron las cosas, también recibimos cómo ve la gente a la señora Dalloway, cómo se ve a ella misma y puedes contrastar muchas veces lo que ella siente como que es una mujer un poco superficial, que se dedica solamente a las fiestas y tal, es algo que también ella piensa y se recrimina. Aunque también piensa que ella dice en un momento, que me hace gracia, que ella es buena haciendo eso, es buena haciendo fiestas. Entonces, aunque sea algo superficial, le gusta hacerlo. Esta fragmentación de la realidad y esta manera de usar el flujo de conciencia, este monólogo interior que todos nosotros llevamos por dentro, revolucionó la literatura. Sí que había otros autores que lo habían utilizado antes que ella, que había sido Proust, aunque de una manera un poco proto anterior al flujo de conciencia real, y luego el segundo fue James Joyce. Virginia Woolf lo hace de una manera magistral. Y revolucionó tanto esta parte de la literatura modernista que nosotros todavía yo pienso que no somos conscientes de la importancia que tiene Virginia Woolf en la literatura. Voy a dar mi punto de vista de que, como siempre, si Virginia Woolf hubiese sido un hombre,
seguramente tendría la categoría de genio, cosa que no se le ha aplicado nunca. Y siempre ha habido un poco una visión de persona débil, con problemas psicológicos y eso como que ha pesado más, ¿no? Ay, que no he sacado el libro, que lo tengo aquí, que además es el libro que leí en la universidad, años A, y que me hace, pues, mucha ilusión tenerlo. Tengo bastantes, están en segunda fila, metidos para adentro porque son libros que no son muy bonitos. Y bueno, me hace ilusión guardarlo. Este, yo pienso que el primero, y que lo que sí que tenéis que saber es que no tiene una acción trepidante. La segunda cosa es que saber un poquito cómo funciona lo del flujo de conciencia o no sé si monólogo interior. Y como tercera cosa, como tercer consejo, yo diría que este tipo de libros que tienen una técnica diferente a la que no estamos acostumbrados, no son libros que haya que leerlos, bueno, ningún libro hay que leerlo deprisa, pero especialmente este tipo de libros, pues yo pienso que necesitan una lectura más reposada e incluso dejar reposar de un día para otro. Como segundo libro, que este también lo tengo, el que leí, de Virginia Woolf, Orlando, pues hay gente que dice que es como mejor, como primer libro para leer. Pero yo pienso que el problema es que es muy diferente del resto de sus libros. Es mucho más fácil, mucho más accesible, pero cuenta una historia con mucha acción. Hablamos de Orlando, que es un hombre que vive en el siglo XVI, vive 300 años y la historia pues tiene mucha ironía, humor, tiene tintes góticos, es muy entretenida. Y luego lo que nos vamos a encontrar en el resto de las obras de Virginia Woolf es otra cosa. Entonces, esta recomiendo muchísimo leerla, pero no la pondría como la primera porque, ya, vamos, os lleva a engaño seguro. Luego, una parte de la historia de este libro es que en un momento de esos 300 años que vive Orlando, hay un momento en el que a él, cuando le pasan ciertas cosas como muy fuertes, se queda como dormido durante 7 días, 10 días, no lo sé, algo así. Y en una de estas veces que se queda dormido durante tantísimo tiempo, cuando se despierta es mujer. Y tiene que vivir como mujer en la sociedad que vive en ese momento. Y tenemos la visión de un hombre que él se ha transformado, no sabemos por qué, en mujer, y cómo le tratan, cómo el rol y el género, pues cómo cambia y cómo lo vive. Y esa es la parte más irónica y más divertida también de la historia. Em, Todos los libros de Virginia Woolf tienen un toque muy fuerte feminista. Después de esto, de estos dos libros, yo pienso que el siguiente sería Alfaro. Alfaro se parece bastante a Miss Dalloway, pero es más complicada. Digamos que llevan lo del flujo de conciencia a un nivel un poco superior. Vale, os cuento un poco la sinopsis. Una familia se va de vacaciones al norte de Escocia y están enfrente de la isla de Skye, donde hay un faro. La familia se compone de un matrimonio, 8 hijos y además la madre le gusta mucho recibir visitas y los amigos también están invitados a las vacaciones. Y es una mujer, pues también, que ha adoptado el rol que la sociedad, más o menos no, que la sociedad imponía en esa época, de ser madre de familia y ocuparse de todas las necesidades de marido, hijos y demás. Ella una gran cocinera, una gran repartidora de amor y de apoyo, siempre para la familia, los amigos y quien hiciera falta. Ahora es una mujer muy brillante, que hubiera sido mucho más brillante que su marido, que está ahí luchando para hacerse un sitio y siempre un poco enfadado por no conseguir lo que él desea, y ella hubiese podido llegar mucho más lejos que él, o bueno, hubiese llegado mucho más lejos. Pero la sociedad le ha impuesto que sea la madre modélica y esposa modélica. Hay otro personaje que es Lily, que es una pintora
y además esta obra la escribió Virginia Woolf poco tiempo después de que muriera su hermana, Vanessa Bell, que era pintora. Y bueno, entonces hablan también de arte y de este tipo de cosas en la novela. El esquema de la novela es muy sencillo. Familia se va de vacaciones al norte de Escocia. Deciden algunas personas, creo que los niños, que quieren irse a hacer una visita al faro. El padre decide que no hay visita al faro. Entonces se vuelven de vacaciones y pasan 10 años. Y en esos 10 años es la casa la que nos habla. La casa, la que es un testigo de la guerra mundial, de la Primera Guerra Mundial, y de su deterioro. A los 10 años vuelve la familia y visitan el faro. Eso es tan sencillo como eso. Pero una vez más, como en el caso de Mrs. Dalloway, la señora Dalloway, pues los personajes van contando de manera íntima cuáles son sus relaciones con los padres, el matrimonio, los amigos, lo que ha pasado, lo que no, y entonces todo se va, otra vez, todos esos retazos de realidad van conformando una realidad que nosotros podemos ver de una manera más real, ¿no? Que nos da una realidad más exacta, diríamos. Y después, como último libro, pues leeríamos Las olas. Este lo he cogido de la biblioteca. Y Las olas es el más complicado de ellos porque también lleva más al extremo la técnica del flujo de conciencia o de stream of consciousness, como se dice en inglés, y entonces es más difícil leerlo, meterse dentro de los personajes y seguir toda la historia muy fragmentada de los 6 personajes que están cada uno viendo la realidad y retazos diferentes de diferentes hechos que han sucedido y resulta más difícil de seguirla. Aunque la verdad es que cuando terminas de leerla dices, ¡buah! ¡Qué tour de force y qué bien hecha está! Los temas, sí, son 6 personajes los que se mueven en esta historia, aparte de otro personaje, aparte, que es un hombre modélico, que no está dentro del grupo de los amigos. Son 3 mujeres y 3 hombres y los vemos en la juventud y luego los vemos en la madurez. Y vemos pues cómo ha ido sus vidas y cómo son sus relaciones y de esta manera fragmentada como hemos dicho. Yo pienso que estos serían los imprescindibles. Luego están el primer libro, que me parece que es Fin de viaje, que yo no lo he leído, y luego lo que a mí sí que me parece muy interesante es leer. Yo tengo esta biografía que es Vanessa Bell y Virginia Woolf de Jane Dim, de Circe, y vamos, merece mucho la pena conocer su vida, qué le movía, qué no, las cosas que le pasaron cuando tenía 5 o 6 años, que luego determinaron mucho de sus problemas psicológicos. Y luego a mí me encantaba leer cuando era chavala sobre el grupo Bloomsbury, porque las hermanas se trasladaron a un apartamento en Bloomsbury y entonces por allí pasaban pues todos los intelectuales de Londres y yo me acuerdo que pues de jovencita eso me parecía como lo más. O sea, los intelectuales londinenses allí reuniéndose y hablando de sus cosas y tal y además que eso, ¿no? Pues gente que no necesita dinero para vivir, porque no, sí, no necesita, gente que tiene dinero para poder dedicarse al arte y no sé, y además, pues eso, esos son ricos que hacían cosas, bueno, ricos o por lo menos alta, sociedad alta, que hacían cosas bonitas, que no sé, creaban belleza. También lo disfruté muchísimo, la biografía, y bueno, pues yo creo que esto es todo lo que tenía preparado para hoy. También tengo por ahí un libro de cuentos, pero no lo he leído. Y
lo he dejado ahí, tengo muchísima lectura pendiente porque de cada capítulo que hago me surgen, digo, ay, pues me gustaría leer este y este y este, y entre lo que tengo que leer para la siguiente semana, de lo que estoy preparando y de lo que la que preparo, que tengo ganas, o sea, me está haciendo una montaña de libros que me van a ver encima y me van a asfixiar. Pero bueno, la verdad es que estoy disfrutando mucho con el canal, o sea que no me quejo, estoy aprendiendo un montón y desde cómo funciona YouTube a recordar muchísimas cosas de literatura que tenía ahí en el cajón durante mucho tiempo y lo estoy disfrutando mucho, o sea que no me puedo quejar de nada. Y bueno, pues esto era todo lo que os quería contar sobre Virginia Woolf y nada, adiós.